Si uno mira el horizonte de Miami, es, es impresionante. Parece una ciudad que se está construyendo a sí misma en tiempo real. Totalmente. Hay más grúas que rascacielos terminados. La silueta cambia. Cada mes. Cada mes. Y con ella un mercado inmobiliario que parece que le declaró la guerra a la gravedad. La pregunta es esa, ¿no? ¿Es un boom que se sostiene, una burbuja a punto de estallar o es simplemente la nueva realidad económica de Miami? Exacto. Hoy vamos a analizar a fondo qué está pasando en el mercado de lujo de la ciudad a finales de este 2025. Y es que las historias que salen de ahí son, bueno, muy contradictorias. Por un lado, cifras de ventas que rompen cualquier récord que te imagines. Y por otro, señales de alerta, riesgos ambientales, divisiones en el propio mercado. No es una historia sencilla. Para nada. Y para intentar entenderla, hoy nos vamos a sumergir en una pila de informes. Tenemos datos de Euroflorida Luxury Realtors, de la Asociación de Realtors de Miami, Clave. artículos sobre inversión extranjera, que es un tema clave, Clave. y también actualizaciones de proyectos en preconstrucción que parecen de ciencia ficción, y hasta un debate súper interesante y acalorado en Reddit sobre el futuro mismo de la ciudad. O sea, un poco de todo. La misión es esa, entender los números detrás del boom, qué lo está impulsando de verdad y sobre todo las grandes preguntas que, parece, nadie está respondiendo. Y en un mercado tan dinámico, con tanto en juego. Necesitas guías expertas sin duda. Por eso, este análisis es posible gracias al apoyo de Adonite.com. Ellos son especialistas justo en esto, en propiedades de lujo. Compra, venta, renta. En ese segmento tan exclusivo. La verdad es que su perspectiva nos ayuda a poner en contexto estas cifras. Para quien quiera ver de qué hablamos, su web es www.adonite.com. Muy bien. Ok, vamos a los números. Empecemos por desglosar las cifras, porque de verdad son impresionantes. Sobre todo en el segmento más alto, el de ultralujo. Hablemos de eso, de los condominios de más de 10 millones de dólares. Según un informe de Euroflorida Luxury Realtors, solo en los primeros 6 meses de 2025... Se cerraron 70 transacciones en esa categoría. 70. A ver, pongamos ese número en contexto. Sí. En todo el 2024, que ya fue un año récord, hubo 47. O sea que en solo 6 meses no solo se superó el total del año anterior. Se pulverizó. Esto no es un crecimiento normal, es una aceleración brutal. Y claro, esa aceleración se tiene que ver en los precios, directamente. El precio promedio de estas propiedades, las de más de 10 millones, saltó un 15% en medio año. Un 15%. En 6 meses. Sí. Pasó de 15.5 millones de dólares en enero a 17.8 millones en junio de 2025. Es una locura. Y lo fascinante aquí no es solo la cifra, sino lo que nos dice. Un mercado que sube tan rápido te grita que la demanda supera por muchísimo a la oferta. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los factores? Las fuentes apuntan a 3 cosas. Primero, una escasez real de inventario nuevo y de altísima gama. Segundo, el boom de la arquitectura de autor, edificios que son casi piezas de colección. ¿Y tercero? Me imagino. La demanda internacional. Parece no tener fondo. Y esta fiebre no es solo en ese nicho de superlujo. Para nada. Si bajamos un poco al rango de más de 3 millones de dólares, la historia es la misma. A ver. En el primer semestre de 2025, hubo 569 transacciones, superando las 472 de todo el año anterior. El apetito es profundo. Pero hay que hablar del ejemplo que lo cambia todo. El que lleva esto a otra dimensión. El penthouse del Shore Club Private Collection. Ese. Está bajo contrato por más de 120 millones de dólares. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. 120 millones. El récord anterior para un condominio en Miami era de 60 millones. 60. Si esta venta se cierra, no rompe el récord, lo duplica. Lo duplica. Es una declaración. Miami ya no compite con otras ciudades de Estados Unidos. Está compitiendo con Mónaco, con Londres, con Nueva York. Exacto. Por el comprador más rico del planeta. Y este tipo de operaciones, claro, redefine lo que es posible. Crea un nuevo techo psicológico. Ya no suena tan loco hablar de 70 u 80 millones. Claro, pero también nos dice algo importante. Estas propiedades no las encuentras en un portal de Internet. Se negocian en círculos muy cerrados. Son ventas que la mayoría ni siquiera llegamos a ver en el mercado público. Para nada.
Me imagino que para operar a ese nivel necesitas a alguien que se mueva exclusivamente ahí. De hecho, es el foco de Adonite.com, que auspician este análisis. Claro, ellos se especializan en ese nicho. Suelen tener acceso a propiedades que nunca se listan públicamente. Es un mundo aparte. Para consultas de ese nivel, a veces el contacto directo es lo mejor. Por eso, facilitan su teléfono, 954588-7564. Tiene sentido. Pero a ver, esta fiebre por lo nuevo y brillante tiene que tener una contraparte, ¿no? No todo en Miami son rascacielos de cristal recién terminados. Por supuesto que no. ¿Qué pasa con los edificios que ya estaban ahí? Los de hace 30, 40 años. ¡Ay! Ahí es donde encontramos la otra cara de la moneda. El mercado de condominios de Miami está completamente fracturado. Fracturado. Sí, cuenta dos historias totalmente opuestas. Y el punto de quiebre fue una nueva ley estatal. La que entró en vigor el 1 de enero de este año, 2025. Esa misma. Una ley que, en resumen, obliga a los edificios de más de 30 años a pasar inspecciones estructurales mucho más duras. Y lo más importante, A tener reservas financieras adecuadas para futuras reparaciones. Se acabó lo de mirar para otro lado. y las consecuencias para los propietarios han sido un golpe durísimo. Un tsunami. De repente, empezaron a llegar notificaciones de cuotas especiales, los Special Assessments, de decenas de miles de dólares. Y además, subidas brutales en las cuotas mensuales de la asociación, el HOA. Exacto, para poder mantener esas reservas. Uno de los artículos que leímos lo decía de forma muy cruda. Los condominios más antiguos están inundando el mercado, pero la demanda se ha agotado. Es que es lógico. Los dueños quieren vender para no pagar esos costos masivos. Pero los compradores ahora. Ahora son súper cautelosos. Saben el riesgo que asumen. Y los datos son demoledores. Un informe que analizamos dice que un increíble 86% del inventario de condominios a la venta 86%. corresponde a propiedades con más de 30 años. Se ha creado un mercado de compradores. Sí, pero uno lleno de trampas. El comprador tiene poder para negociar el precio, claro, pero asume el riesgo de unos costos futuros que son impredecibles. Entonces, para el dueño de un condominio de lujo, pero antiguo, que de repente se enfrenta a estos costos, vender puede ser casi una necesidad. Una decisión muy difícil. Y ahí la asesoría es clave. Entiendo que es una de las áreas en las que se especializan en Adonite.com, en ayudar a navegar estas ventas tan complejas. Para esas situaciones, su correo adonitemail@gmail.com es un canal directo. Es una división total. Mientras el valor de los condominios nuevos sigue subiendo, el de los viejos se ha estancado o incluso ha bajado. Ya no se puede hablar de condominios en Miami como si fuera una sola cosa. Para nada. La primera pregunta ahora es, ¿cuándo se construyó? Esa es la pregunta del millón. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta lógica. Si la demanda es tan fuerte, ¿de dónde viene todo este dinero? ¿Quiénes son los que compran? Es una mezcla potente. Por un lado, está la historia que ya todos conocemos, la gran migración nacional. La gente de Nueva York, Nueva Jersey, California. Exacto. Huyendo de los altos impuestos, el fenómeno Wall Street del Sur. Pero, aunque esa narrativa es fuerte, los datos muestran que es solo una parte. Claro, porque el verdadero motor, según varios de los informes, sigue siendo el capital internacional. Sin duda. Hay un dato clave de la Asociación de Realtors de Miami que es revelador. ¿Cuál es? Los compradores internacionales adquirieron el 49% de las propiedades de nueva construcción en el sur de Florida en los últimos 18 meses. ¿Casi la mitad? Casi la mitad. Y el origen de ese capital es principalmente latinoamericano. Colombia, Brasil, Argentina. Venezuela, México, están a la cabeza. Para muchos de ellos, Miami no es solo una inversión, es un refugio. Un lugar seguro para proteger su patrimonio de la inflación y la inestabilidad de sus países. Exacto. Y no son solo individuos, ¿verdad? El capital institucional también está entrando con una fuerza nunca antes vista. Así es. Vemos desarrolladores suizos, brasileños, abriendo oficinas permanentes en Miami. ¿Y el ejemplo más claro? Amancio Ortega. El de Amancio Ortega, el fundador de Zara. Su firma de inversión compró una torre de apartamentos de lujo en Fort Lauderdale por $165 millones. Y la compró. En efectivo.
en efectivo. Una compra en efectivo de $165 millones te dice todo lo que necesitas saber sobre la confianza que este capital tiene en el mercado. No están especulando a corto plazo. Para nada. Son apuestas estratégicas a muy largo plazo. Y a todo esto hay que sumarle el factor estilo de vida que ha cambiado mucho. Ha evolucionado, sí. Como decía una de las fuentes, ya no es solo sol y playa. Ahora la historia es un entorno fiscal inteligente, sin impuesto estatal sobre la renta, una economía muy resiliente. Y una escena cultural y gastronómica que ha explotado. Restaurantes con estrellas Michelin, arte de primer nivel. Este flujo de capital tan global, claro, demanda un nivel de servicio extremadamente sofisticado. Totalmente. Un comprador de Buenos Aires o Bogotá que va a invertir $10 millones no busca un agente que le enseñe apartamentos, busca un asesor patrimonial. Alguien que entienda las complejidades de una transacción internacional, la estructura legal. Las implicaciones fiscales es otro nivel. Exacto. Es el modelo de negocio de firmas como Adonate.com que entienden que para esta clientela no es una simple compra, es una estrategia de inversión. Todo ese ecosistema de servicios de alto nivel es parte del atractivo de Miami y se puede ver en su web www.adonate.com. Claro. Bien, hemos pintado un cuadro de dinero sin fin, arquitectura deslumbrante, pero no podemos ignorar la base sobre la que todo esto se construye. Literalmente. ¿Cuáles son los riesgos? Porque las fuentes, y sobre todo un hilo de debate muy activo en Reddit, plantean preocupaciones muy serias. Y aquí es donde la conversación se pone realmente profunda, porque el principal riesgo no es económico, es existencial. El cambio climático. El cambio climático. Miami tiene una elevación promedio de menos de 2 metros sobre el nivel del mar. El hilo de Reddit está lleno de gente preocupada por la subida del mar, el hundimiento del terreno. La base de piedra caliza porosa, sí. Y la intrusión de agua salada en los acuíferos. Es fascinante ver cómo chocan las dos posturas en ese debate. Por un lado, tienes comentarios súper sarcásticos como los desarrolladores deberían incluir en sus renders cómo se verán los pisos de abajo bajo el agua en 2050. Sí, los leí. Y por otro, tienes a los escépticos que dicen, llevamos décadas escuchando lo mismo. Miami Beach sigue ahí y los precios no paran de subir. Pero el debate va más allá del fatalismo. Lo más interesante es cuando interviene gente que dice que trabaja en construcción. Sí, ese comentario era muy bueno. Un usuario explicaba que los nuevos rascacielos se construyen con esto en mente. Con códigos de construcción de los más estrictos del mundo. Exacto, con sistemas de bombeo masivos, impermeabilización avanzada y, muy importante, ya no construyen estacionamientos subterráneos. O sea que el verdadero riesgo, según ellos, recae en las estructuras más antiguas. Lo que nos conecta directamente con la división del mercado de condominios que hablábamos antes. Es un círculo perfecto. El riesgo climático no es igual para todos. Afecta mucho más a la infraestructura vieja. Pero, ¿no es increíble esta dualidad? Tienes capital global buscando un refugio seguro en una de las ciudades más vulnerables del mundo. ¿Cómo se reconcilia eso? Esa es la gran pregunta. Una posible respuesta es que el horizonte de inversión de ese capital es a corto o mediano plazo. ¿Les preocupa más la devaluación de su moneda el año que viene? Que la subida del mar en 30 años. O quizá simplemente confían en que la tecnología encontrará una solución, que Miami es demasiado valiosa para hundirse. Es una apuesta multimillonaria contra la geología. Y no es solo el clima. El hilo de Reddit también arde con debate sobre la asequibilidad y la congestión. El tráfico, la falta de transporte público. Y sobre todo, la desigualdad. La gente se pregunta, se construyen estas torres de ultralujo, pero ¿qué pasa con la infraestructura para la gente que trabaja ahí? Los maestros, los bomberos, el personal de servicio. Se está creando una ciudad con dos realidades paralelas e insostenibles. Ese es un riesgo social y económico que los informes de mercado a veces pasan por alto. Sin duda, un mercado inmobiliario saludable necesita un ecosistema social que funcione. Si la gente que mantiene la ciudad en marcha no puede vivir en ella, tienes un problema grave. Además, los informes más sobrios sí que apuntan a una posible moderación, ¿no? Sí. Un análisis sugiere que podríamos ver un mercado de compradores hasta mediados de 2026, no por una crisis, sino por el aumento del inventario y el efecto de las tasas de interés. Pero esperan que después la competencia se reactive con fuerza. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el boom de Miami es innegable
está impulsado por fuerzas globales muy potentes, pero coexiste con riesgos existenciales y grietas sociales que se debaten a plena luz del día. Es una buena forma de resumirlo. A ver, en resumen, tenemos un mercado de ultralujo que no solo rompe récords, los pulveriza. Un mercado de condominios partido en dos. Lo nuevo vuela alto, lo antiguo enfrenta una crisis. Una avalancha de capital global que ve a Miami como su caja fuerte personal. Y por debajo de todo, un debate intensísimo sobre la viabilidad de la ciudad frente al cambio climático y la desigualdad. Al final, lo que vemos es que Miami es la ciudad de las dualidades. Totalmente. Es el paraíso del dinero global y a la vez está sentada en una bomba de tiempo climática. El epicentro del desarrollo más exclusivo del mundo. Pero con una crisis de asequibilidad que amenaza su tejido social. Entender en qué lado de esas dualidades quieres estar es la clave de todo. No es un mercado para los débiles de corazón. Para nada. Y en un mercado con tantas facetas y contradicciones, la claridad y la especialización son el activo más valioso. Por eso agradecemos a Adonite.com por auspiciar esta conversación. Para quienes buscan comprar, vender o rentar y necesitan esa claridad, son una referencia. Pueden encontrarlos en www.adonite.com, contactarlos por correo en adonitemail@gmail.com o llamar directamente al 954-588-7564. Muy bien. Y para cerrar, una idea para la reflexión que surge de todo esto. Los desarrolladores y el capital global están invirtiendo miles de millones, apostando por un futuro vertical, lujoso y, esperan, resistente al agua. Al mismo tiempo, científicos y residentes debaten si ese futuro es viable a largo plazo. La pregunta que queda en el aire no es solo si los precios seguirán subiendo, sino qué tipo de ciudad se está construyendo en el proceso y para quién está realmente diseñada.